En vivo. Regresamos. Mesa de análisis. Bueno, se van agregando cosas en estos momentos pues de la vida política y social de nuestro país. Desde luego la atención está puesta esta mañana en que Donald Trump tiene COVID-19, caray, en que el presidente de los Estados Unidos está contagiado y enfermo de COVID-19 y Melania también. Está el tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, toda esta discusión abierta acerca de la pregunta que reformuló la Suprema Corte de Justicia. Ahora aparece en escena otro asunto que tiene que ver con Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Javier Corral, que va López Obrador a Chihuahua, pero no se va a reunir con el gobernador y bueno, pues dice que no hay buena relación y que no tiene caso que se reúna el presidente con el gobernador porque nos han ofendido, en pocas palabras. Es el tipo de frases que se están usando en estos momentos para hablar de la no reunión entre Javier Corral y López Obrador en Chihuahua. Así que materia prima para hablar hay de sobra. Fabricio Mejía, buenos días y bienvenido, gracias por estar aquí. Buenos días, Carmen. Buenos días, Ana Lilia, auditorio. Ana Lilia, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, Carmen, Fabricio y a todo el auditorio. Buen día. ¿Por dónde empezamos, Fabricio? Cuéntame. Bueno, como dices, está lleno esto. No solamente la conmemoración del 2 de octubre, que cobra relevancia ahora, porque según la pregunta que ha aprobado la Suprema Corte, pues también incluiría lo realizado por Luis Echeverría, que es el expresidente de esa época que sigue vivo aparentemente. Y bueno, está todo el asunto de la desaparición de los fideicomisos, está la propia pregunta de la Corte. Yo quisiera abundar en esto de la pregunta de la Corte. Hubo una especie de experimento de laboratorio, digamos, ¿no? Cómo se comporta la opinión pública con respecto a la decisión de la Corte. Por un lado tienes a los que creen que la ley es sacrosanta, que el sistema judicial es perfecto y que no necesita de consultas, que se oponen, por supuesto, a la democracia participativa. Y por otro lado tienes a los que dicen, bueno, esa no es la pregunta que yo soñé y por lo tanto, quién sabe a qué se refiere. Yo creo que, y lo hemos dicho aquí en este programa varias veces, de lo que se trata es de describir políticamente, como decía Violeta Vázquez Rojas, políticamente la memoria y la posibilidad del derecho a saber de la población, de los ciudadanos, en torno a lo que los quebrantos, el saqueo, la corrupción, las masacres, los delitos de lesa humanidad que se cometieron en sexenios pasados. Creo que se trata de inscribirlo políticamente, de que se tenga una tarea, digamos, esa indignación que existe, que es muchísima, que es muy palpable. Lo podemos ver no solamente en cómo se recogieron los 2,5 millones de firmas de la propuesta ciudadana, sino también en las marchas que hubo ayer frente a la decisión de la Corte, de gente diciendo queremos que la Corte apruebe la resolución. Y por otra parte, también hay que decirlo, en la propia ponencia de Luis María Aguilar hay que recuperar el punto 69, 70 y 71, donde habla de que no prescriben los delitos de lesa humanidad, las matanzas, las torturas, las masacres, que se refiere evidentemente a todos los expresidentes tienen una o muchas de estas acciones, de estas decisiones políticas que costaron muchísimas víctimas, muchísimo dolor. Y dice en esta ponencia el propio magistrado que eso no prescribe y que hay que atenderlo porque ha dañado no solamente a las víctimas, sino a toda la sociedad. Eso lo dice literalmente tal cual en el punto 70 de su exposición. Y creo que eso es lo que hay que
celebrar. Yo creo que hay que celebrar que la Corte haya hecho digamos, aprobado esta posibilidad de que se inscriba políticamente el asunto en la vida del país. Y por otra parte, creo que a la sociedad, a nosotros nos toca hacer algo que yo llamaba en Twitter ayer una comisión de las infamias, o la comisión de la infamia, para poder tener, digamos, toda la información para la votación de agosto que se realizará. No me queda ninguna duda que lo que sigue será un camino más o menos sencillo en términos del Senado, en la Cámara de Diputados, y que esta consulta se va a realizar en agosto, pero tenemos que tener toda la máxima información sobre lo que sucedió en los sexenios que se están enjuiciando. Y por otra parte, me parece interesante que la Corte haya cambiado la pregunta, porque abre, al decir a actores políticos, abre el asunto de los juicios a algunos gobernadores y a algunos funcionarios públicos, en términos, por ejemplo, de matanzas, de delitos de crímenes de lesa humanidad. Pues hay varios exgobernadores que tendrían en su haber también algo que se les pueda enjuiciar. Lo que digo es, finalmente, yo creo que hay que celebrar que se está tratando por varios mecanismos de terminar con la impunidad y incluir, digamos, a la población en su derecho a saber qué fue lo que pasó en los sexenios pasados. Ana Lilia Pérez Mendoza, ¿qué dices tú? Me parece que lo que vimos ayer en la Corte fue una sesión histórica por el tema que se discutió, pero sobre todo por la expectativa que se abre en materia de democracia participativa y lo que representa el ejercicio de los derechos de la ciudadanía en materia de consulta. Con este mecanismo, con la declaratoria de constitucionalidad de la consulta, la ciudadanía podrá por primera vez expresar de esta manera su sentir sobre la manera en la que considera se ha conducido a este país por muchas décadas. Aunque el replanteamiento de la pregunta sí la dejó en una formulación vaga, confusa, en una primera lectura se podría decir que le resta esa sustancia que tenía la pregunta inicial que había enviado el presidente, donde identificaba con nombre y apellido y se centraba en los expresidentes. Y en esta reformulación, de la que ya se ha hablado bastante, pues se elimina a esos expresidentes. Es decir, la Corte avala la consulta, pero la pregunta replanteada resulta confusa, pero tan amplia que vinculatoria, como es la finalidad de una consulta, creo que sí podría dar pie a esa necesidad de una comisión de la verdad, que podría darle un alcance mucho mayor al planteamiento original, porque en esa pregunta puede caber todo tipo de actores políticos, que pueden ser lo mismo expresidentes, exgobernadores, exfuncionarios de cualquier nivel, federal, estatal, pero precisamente ahí estaría por verse el alcance que podría tener esta consulta. La nueva pregunta sí podría dar pie en su término de vinculante a la creación de esa comisión de verdad en búsqueda de esa justicia transicional que realmente posibilite el acceso a la justicia de las víctimas. Pero bueno, todo está por verse. Recordaba Fabricio a propósito de la conmemoración del 2 de octubre y recordemos que en el sexenio de Vicente Fox, por ejemplo, se creó una fiscalía especial para movimientos sociales y políticos del pasado, que tenía la finalidad de investigar y supuestamente procesar esos delitos cometidos durante las matanzas del 2 de octubre, del 10 de junio y toda la llamada guerra sucia, y que al final quedó en nada. Es decir, ese tipo de reflexiones también
tenemos que hacerlas hoy para ver el alcance que ahora se podría tener a partir de esta consulta, y con la necesidad que eso es algo real, es algo evidente, es algo que se palpa todos los días, la necesidad de saber, como lo ha definido Fabricio, la necesidad de justicia para todas las víctimas. Es decir, yo veo como un doble sentido que podría tener el planteamiento de esta pregunta, como lo dejó la Corte, que podría derivar en nada, o bien una oportunidad histórica de una comisión de la verdad. Ahora, lleva otro camino la propia Fiscalía con las investigaciones que se tiene, sí, con nombre y apellido, contra parte de esos expresidentes a partir de la denuncia presentada por Emilio Lozoya. Y recordemos que en estos últimos días también el propio titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, ha dicho que se están investigando a las personas a quienes señala Emilio Lozoya en esa investigación, en esa denuncia, perdón, que al mismo tiempo es una confesión de hechos. Entonces, son dos caminos, pero me parece que lo más rescatable aquí es lo que vimos ayer en la Corte, cuando se avala este derecho que tiene la ciudadanía en materia de democracia participativa. Pues ahí está este tema del cual desde luego seguiremos hablando. Hay varias, ahora sí que hay varias preguntas sobre la pregunta y varias preguntas sobre lo que puede venir. Decíamos que hay que analizar y escuchar a los expertos en la materia, porque viene en camino la segunda pregunta, que va en el mismo sentido, la misma esencia de la primera del presidente, pero esta promovida por los ciudadanos. Les propongo, Fabricio, Ana Lilia, analizar también esta parte. ¿Qué tipo de cosas pueden suceder? Hay que, bueno, pues desde luego escuchar a los abogados y constitucionalistas, pero como ciudadanos y como periodistas también es importante ir adelantando qué tipo de circunstancias se va a presentar cuando el INE termine de validar las firmas. Todas esas firmas que se lograron juntar de ciudadanos y de ciudadanas, de gente que dijo yo quiero participar de esta manera y quiero que la consulta se haga. Entonces está la pregunta del presidente, que ya se procesó, está esta otra pregunta que está en curso. Cuando llegue a la Corte la pregunta de los ciudadanos, tendrán que analizarla igual que ayer. ¿Y qué van a hacer los ministros cuando habrá una pregunta ya reformulada y otra pregunta que tendrán que analizar sobre lo que entendemos sería la misma materia? Porque al final de cuentas el impulso de los ciudadanos y el del presidente tiene que ver con la misma cosa. Así que les propongo también revisar esta parte de la historia y de lo que falta por decidirse. No sabemos si existe o no la posibilidad de que el presidente diga la pregunta que quedó es abstracta o ambigua o demasiado genérica, o sea, lo que dijo hace ratito esta mañana, en donde habló precisamente de cómo quedó formulada. El propio presidente le da la interpretación, y al final ese es el tema, ¿no? Es interpretable la pregunta, de que es la pregunta relacionada con los expresidentes, cuando los ministros expresamente quitaron los nombres de los expresidentes. Así que, bueno, déjenme hacer una pausa y volvemos esta mañana de viernes, una mañana para la memoria, 2 de octubre, que no se olvida. Buzón de voz. Hola, buen día. Soy Silvia Castro, de la Ciudad de México. Estoy escuchando acerca de quién va a ser presidente de Morena, y me parece una vergüenza que estén discutiendo y peleando a un nivel personal casi, y claro, pues son muy distintos. Porfirio, pues es la experiencia. Delgado, pues la lealtad, yo diría. Gibran, la mente joven. Jade Cole, pues la mujer, ¿no? Entonces me parecería genial que se juntaran los 4, unieran sus ideas, conformaran cómo van a funcionar para que realmente la 4T se logre. Pero si están a ese nivel peleando, pues qué vergüenza. Saludos, gracias, felicidades por tu programa.
Tu opinión nos importa. Buzón de voz. Envíanos un mensaje de voz por WhatsApp al 5574 32 32 73, 5574 32 32 73. Incluye tu nombre y lugar donde vives. Tu opinión nos importa. Aristegui, en vivo. Continuamos. Para seguir a Aristegui en vivo y todo nuestro contenido en tu dispositivo móvil, añade aristeguinoticias.com a tu pantalla principal. Si tienes un dispositivo Android, primero deberás abrir el navegador Google Chrome. Ingresa a aristeguinoticias.com. Da clic en la opción Agregar a la pantalla de inicio. De esta forma, se agregará el icono de Aristegui Noticias a la pantalla principal de tu dispositivo. ¡Listo! Ahora tienes el acceso directo a la versión móvil de Aristegui Noticias. Desde cualquier medio, periodismo en libertad. La pandemia. José Ramón Cosío. Viernes, 12 del día, tiempo del centro. En vivo por www.aristeguinoticias.com. Mantente informado sobre los hechos más importantes de México y el mundo. Síguenos en Instagram, @Aristegui_online. Y activa tus notificaciones para que no te pierdas el mejor contenido. Notas, videos, columnas, investigaciones especiales y más. Regresamos. Mesa de análisis. Regresamos esta mañana de viernes con Ana Lilia Pérez Mendoza y con Fabricio Mejía Madrid. Este tema que desde luego es principalísimo, que es el de la consulta popular, esto que desde luego, sigue abierta la discusión porque falta todavía la pregunta de los y las ciudadanas que firmaron para que finalmente la Corte revise si tiene materia o no constitucional.
Y bueno, pues vamos a repetir, les propongo, porque es importante, lo que hace ya un rato que presentamos aquí mismo, pero en esta mesa de análisis me gustaría traerlo de nuevo, dijo López Obrador, de la manera en que el presidente está entendiendo lo que ayer sucedió y de la manera en que lo entienden otros. Y bueno, pues parte del asunto es que finalmente la pregunta reformulada desde luego ofrece todo tipo de interpretaciones y ahí está parte del asunto. Una pregunta que va a conducirse en una consulta nacional que tiene que ser resuelta con un sí o con un no. Y no solo es eso, sino es un sí y un no que tiene que derivar en acciones de autoridades que deben estar obligadas a hacer ciertas cosas. Para eso es la Ley Nacional de Consulta Popular, para que se genere una situación que genere circunstancias específicas en materia, en este caso de investigaciones, en materia de procesar asuntos que han agraviado a este país, ni más ni menos. Así que si les parece, Ana Lilia, Fabricio, déjenme que nuestro equipo de producción ubique la parte donde estamos aquí refiriendo al presidente López Obrador y su revisión del tema. Para el presidente está relacionado el asunto con los expresidentes, aunque también es cierto que los ministros quitaron los nombres de los expresidentes y dejaron el asunto en autoridades que hayan tomado decisiones políticas. Es decir, autoridades políticas que han tomado decisiones políticas los años pasados. Todo aquello que quepa ahí, pues es bastante amplio. Así que bueno, vamos a ver qué dice el presidente López Obrador esta mañana, un día después de lo que la Corte resolvió. Bueno, pues terminamos la semana y la noticia importante es de que por primera vez se va a llevar a cabo una consulta constitucional, en este caso para decidir si se inician procesos garantizando derechos humanos en contra de los expresidentes de la República. Esa fue la decisión de ayer de la Suprema Corte de Justicia. Se aprobó que se lleve a cabo esta consulta, se cambió la pregunta, es otra, pero ya se va a ir descifrando, porque es un poco genérica, vamos a decir. Al final es sí o no, y ya la gente va a irla interpretando. Según entiendo, los que están por que se haga la investigación sobre el comportamiento de los expresidentes tendrían que votar por el sí, y los que están en contra de que se lleve a cabo este proceso votarían por el no. Esa es mi interpretación. Y como hay tiempo, pues ahí se va a ir aclarando. Lo importante es que se resolvió que se consulte al pueblo. Fabricio, ¿qué dices? Sí, lo que tenemos aquí es efectivamente un proceso en donde digamos que toda la información que se pueda recabar sobre los crímenes, los saqueos, los despojos de los expresidentes o de los exgobernadores, porque también hay que decirlo, ahí están incluidos en la presidentes municipales, o jueces, o funcionarios, o sea, es tan amplia porque es autoridades, ¿no? Políticas.
Bueno, más que jueces, autoridades políticas. Bueno, fíjate, autoridades políticas, no judiciales, ¿eh? No judiciales, o sea, no policías, digamos. Tendrían que ser autoridades políticas, decisiones políticas que afectaron y que hay víctimas y que, como se establece en la ponencia de Luis María Aguilar, pues sí, son actos políticos que repercutieron en la vida no solo de las víctimas, sino de la sociedad en su conjunto. Ahí es donde está, digamos, el asunto. ¿Estoy al aire? No. Sí. ¿Sí? Es que me puso un letrerito que se había perdido la conexión. No, estás perfectamente. Creo que cuando el INE termine de validar las 2,5 millones de firmas que se recabaron de manera ciudadana con esta iniciativa entre otros de Omar García, el sobreviviente de Ayotzinapa, creo que ahí, digamos, en esa pregunta que plantea la ciudadanía, está el término expresidentes, ¿no? Es decir, está limitado a los expresidentes. Y entonces, claro, todo este proceso del que habla López Obrador de aquí a agosto, sería efectivamente bueno que se nucleara vía una comisión de la verdad, donde se incluya saqueo, corrupción. Estaba yo leyendo un reportaje sobre los 650 millones de pesos de la partida secreta de Salinas de Gortari mensuales, que me parece una cosa realmente criminal. Y bueno, todo lo que sucedió en el sexenio tanto de Zedillo, el caso de Acteal, la persecución de los zapatistas, por supuesto lo de Calderón, este baño de sangre al servicio de un cártel Sinaloa. Todo esto tendría que nuclearse vía una comisión de la infamia, una comisión de la verdad, que incluyera todos estos aspectos de las decisiones políticas que afectaron a la sociedad mexicana. Ana Lilia, ¿qué dices? Aquí lo que plantea pues Fabricio, desde luego significaría efectivamente un cambio sustantivo, recurrir a figuras como la Comisión de la Verdad es ya dar los pasos hacia la llamada justicia transicional, que no es otra cosa más que mecanismos extraordinarios para procesar o tratar de procesar lo que ha estado ya acumulándose durante el tiempo y que ha colapsado al sistema de justicia, en pocas palabras, al sistema de justicia normal, entre comillas, pues es incapaz de procesar todo lo que ha ocurrido y por eso se plantean figuras extraordinarias como comisiones de la verdad u otros mecanismos como los que otros países han tenido, digamos la CICIG de Guatemala, que fue un cambio dramático para un país como ese y que con una intervención de expertos internacionales se fusionaron, digámoslo así, se colocaron en una actuación directa de investigación de casos específicos en los últimos años, por hablar de Guatemala. Lo mismo hicieron en Honduras, en otros países. Hay que ver si hacia allá se dirige el asunto. Si ese fuera el caso, si la pregunta detonara, por lo que dice Fabricio, la posibilidad de crear esta gran comisión de la verdad o comisiones de la verdad específicas o una comisión de la verdad nacional y otras específicas, como en su momento, al arranque del sexenio, Olga Sánchez Cordero, Alejandro Encinas y el propio presidente aceptaron y hablaron con las víctimas de este país, pues entonces sí estaríamos en la antesala de un asunto trascendente. Si de esto deriva algo de esta naturaleza, pues entonces sí se le puede dar una vuelta de 180 grados. Le llama a Fabricio la comisión de la infamia, pero digamos, al final de cuentas hay experiencia internacional muy clara al respecto de países que han vivido violaciones masivas de derechos humanos y que han podido medianamente procesar de esta manera estos asuntos. Guatemala, desde luego, también es un caso. Otros países que han tenido estas figuras, Sudáfrica en su momento, otros países que han tenido figuras extraordinarias para situaciones extraordinarias que permitan al país procesar, conducir, organizar en términos estrictos precisamente todo lo que ha ocurrido en esta nación que está cargando un saco de agravios, de abusos, de excesos. Y pues esa es la gran pregunta, si la
si la pregunta y la consulta puede empujar hacia una ruta que provoque cosas de esta naturaleza. Ana Lilia, ¿qué piensas? En México hemos tenido toda esta cadena de agravios cuyas consecuencias se siguen padeciendo. Los casos más recientes, la desaparición de los jóvenes normalistas, el día de hoy que hablamos de la matanza del 2 de octubre y así una serie de eventos que han implicado derramamiento de sangre, desplazamiento de muchas personas, un saqueo institucionalizado desde las altas esferas gubernamentales de los recursos públicos. Por eso yo planteaba en la primera intervención en esta mesa que la reformulación que el día de ayer hizo la Corte puede verse en dos sentidos, o bien queda en un planteamiento tan amplio y tan vago que no tenga sentido una vez que se busque vincularlo, porque esta sola definición de actores políticos pueden ser funcionarios de cualquier nivel, años pasados, pueden ser, no sabemos qué tan amplio puede ser esto, y estos funcionarios, estas decisiones políticas igual de ambiguos, se podían citar incluso decisiones que llevaron a malas administraciones y al debilitamiento de las propias instituciones, es decir, puede ser muy amplio, pero también este replanteamiento que ha hecho la Corte sí se podría encaminar hacia la creación de una comisión de la verdad, que entonces le daría un sentido mucho más amplio encaminado al tema de la justicia transicional, porque en México hay un gran pendiente en ese sentido. Se ha recordado las primeras reuniones que tuvo el presidente con víctimas, donde hubo esa promesa de justicia, y no hay manera en la que se pueda caminar en ese sentido si no es a partir de la justicia transicional, porque la justicia transicional busca no solo que se posibilite en términos reales la aplicación de la justicia, sino la reconstrucción de las instituciones, que es algo que nos hace falta en este país y es algo en lo que supuestamente se está trabajando. Por eso es tan importante que sí se procesen los delitos del pasado, porque son parte de los lastres que seguimos padeciendo actualmente. Ahora, el presidente dice, habrá que descifrar el alcance de esta pregunta, pero en una consulta la pregunta debe ser directa para recibir una respuesta también directa. El gran tema, me parece, será el carácter vinculatorio que puede tener esta y el alcance que puede tener, porque en un origen el presidente se ceñía a los expresidentes. Ahora, en este replanteamiento que hace la Corte, puede caber cualquier actor político con cualquier tipo de decisiones y en cualquier tiempo pasado. Ahora que recordaba Fabricio también este tema de las famosas partidas secretas y la entrevista que le hiciste, Carmen, al expresidente Miguel de la Madrid, donde hacía declaraciones muy fuertes en ese sentido. Bueno, todo ese tipo de circunstancias son las que tendrían que procesarse después de esta consulta, que sin duda tendría una participación ciudadana inédita, por supuesto por el ejercicio mismo, pero además porque hay un permanente reclamo de justicia y de aplicación de la ley, de cero tolerancia a la impunidad. Ahora mismo tenemos abiertos casos que está procesando la Fiscalía de varios de esos actores políticos que tienen una deuda con la sociedad mexicana, una deuda muy grande, pero ahora mismo tenemos también el tipo de aspiraciones que pretenden esos mismos actores políticos. Me refiero a, por ejemplo, el caso del expresidente Felipe Calderón, que ahora mismo está buscando regresar con un nuevo partido político. Ese es el tipo de circunstancias que tenemos en este país. Por eso es tan importante que se lleve adelante este tipo de procesos ahora, con la oportunidad histórica que brinda este ejercicio de democracia participativa, pero habrá que ver el alcance que pueda tener esto, habrá que descifrarlo, como se ha planteado hoy en la conferencia matutina del presidente.
Habrá que descifrarlo y en este proceso estamos, Fabricio, Ana Lilia. Fabricio plantea esta comisión de la verdad o comisión de la infamia o como se le quiera llamar, este mecanismo que es una posibilidad de que sin los, ¿cómo decirlo, Fabricio, Ana Lilia? Sin los rigores, sin los cartabones del propio sistema judicial formal, una comisión de la verdad pueda procesar, investigar y colocar en una gran narración de hechos, digámoslo así, que eventualmente tenga una utilidad judicial, pero que lo esencial en todo esto y por encima de todo es la verdad. Ese es un elemento, lo decía Violeta hace ratito muy bien, Violeta Vázquez Rojas, que tuvo aquí hace rato un encuentro con Alfredo Lecona. Ella plantea, y me parece que tiene muchísima razón, el ejercicio de discusión colectiva, de recuperación colectiva de la memoria, de decir, bueno, a ver, ¿qué demonios ha pasado en este país? ¿Cuáles son los asuntos más graves, más ofensivos, más agraviantes para una sociedad? ¿Qué es lo que México quiere ver expuesto de una manera en donde digamos, esto ocurrió? Ya decir que ocurrió es un asunto de enorme importancia para una sociedad. La verdad, el exponer con toda crudeza el conjunto de cosas que han agraviado a este país. A su manera, lo hace el presidente con la exposición de motivos que envía a la Corte para acompañar la pregunta. Ese ya es un proceso de enorme importancia para una sociedad. Más allá de si la pregunta, etcétera, que es muy, muy importante, pero ya se echó a andar un asunto que no podemos echar a la ventana, que tiene que suceder algo trascendente. Y para que esto suceda tiene que estar involucrada obviamente la sociedad. Estoy pensando cuando los oigo, Fabricio, Ana Lilia, en asuntos que nos pueden ayudar a pensar el tipo de cosas que han ocurrido en otros países. Estamos hablando de algo que puede o que debe desde luego llegar al fondo de lo que a este país le importa. Y pensar que experiencias similares en otros países no han sido nada fáciles. Miren, recordemos, por decir algo, el caso de Guatemala. ¿Qué sucedió cuando se abrió la posibilidad en Guatemala, después de 36 años de un conflicto interno? Algunos le llaman guerra civil, otros le llaman conflicto interno armado, como le queramos llamar, pero fue una masiva violación de derechos humanos, una masiva violación de derechos de la sociedad, miles de muertes que en algún punto tenían que procesarse. Y entonces recordemos a la memoria del obispo Gerardi, que fue el encargado precisamente de realizar un informe, que era esta expresión de una comisión de la verdad, un informe que se llamaba Guatemala Nunca Más. Aquí tendríamos que decir México Nunca Más. Esto que se publicó en Guatemala en 1988, permítanme el ejemplo de nuestros vecinos del sur, eso que en 1988 se dio a conocer, en donde el obispo Gerardi, encabezando esta comisión de especialistas, de gente muy reconocida en Guatemala, en donde dijeron con todas sus letras, en el caso guatemalteco, que esas graves violaciones masivas a derechos humanos estaban relacionadas con varias cosas, una de ellas con la actuación de las Fuerzas Armadas guatemaltecas. Ese informe señalaba que el ejército era responsable del 80-90% de las violaciones de derechos humanos en aquellos casi 40 años. ¿Y qué ocurrió? Pues ocurrieron muchas cosas. Una de ellas, el asesinato del obispo Juan Gerardi 2 días después de presentar ese informe. De ese calibre, Fabricio, fueron las cosas ahí. ¿Qué viene para México? ¿Qué procesos necesitamos? ¿Qué ejercicios de memoria colectiva, de procesamiento de los agravios vienen a partir de una consulta popular que ya está hecha de andar? Con esta pregunta o eventualmente con otra, porque yo digo que la Corte todavía tiene la oportunidad de revisar la pregunta porque hay una segunda pregunta en el mismo sentido, y yo creo que sería pertinente que la Corte volviera a replantear la pregunta para que fuera más útil, más clara, en fin, pero bueno, eso ya veremos qué hace la Corte. Pero el carro ya se echó a andar, Fabricio.
Sí, es muy interesante cómo la participación de la sociedad es el núcleo, digamos, de lo que empuja tanto a la Corte como al presidente de la República. Hay que decir que el presidente de la República ha cambiado su posición. Había empezado diciendo que él miraba para adelante, que no quería enjuiciar expresidentes y que incluso si hubiera una consulta él votaría en contra y llamaría a votar en contra de que eso sucediera. Ha variado su posición precisamente porque hay un reclamo y hay una indignación muy palpable de la mayoría de los mexicanos. Y entonces eso hay que conducirlo, eso hay que, tenemos que tener un tránsito que incluya la memoria, que incluya la idea de la justicia y que incluya también la reparación cuando se pueda del daño y este ejercicio, digamos, que se dio en Sudáfrica, que se dio en Perú. También hay que recordar ahí que hay una resolución de la Comisión Interamericana sobre el caso peruano, donde hay un ejercicio colectivo de escuchar las razones de los victimarios y la decisión o no, que ese es un derecho de las víctimas, de otorgar o no otorgar el perdón. Eso es, digamos, las sociedades son las que perdonan, las víctimas son las que deciden, tienen ese derecho de perdonar y no es la autoridad, digamos. Y en ese sentido también recordar lo que sucedió en Sudáfrica, ¿no? Con el gobierno de Mandela y lo que vino después. Hay que recordar también que todos estos agravios no pueden ser, digamos, ocultados, no pueden ser, todo se tiene que transparentar en beneficio de la memoria y en beneficio de la posibilidad de procesar la indignación. Eso es lo que está, digamos, en el fondo de esta idea de la justicia transicional, es decir, que no nos vayamos simplemente por el asunto de la venganza, sino por el asunto del procesamiento de esos sentimientos que son de indignación, que son, digamos, la base de toda justicia. Pero hay que conducirlos y hay que tratar, digamos, de que se tenga la máxima difusión, la máxima información, y como tú dices, Carmen, una narrativa que nos permita hacer ese corte como sociedad y decir, esto ha quedado en el pasado y de aquí en adelante no recordaremos ya con indignación, digamos, esto que pasó en el pasado, porque ya hay justicia, porque ya algunos funcionarios, expresidentes, están ya sentenciados y en la cárcel, ¿no? Bueno, déjenme Ana Lilia, Fabricio, bueno, no sé, te dejé con la palabra en la boca, Ana Lilia. Reflexiona sobre este tema, si te parece, vamos a la pausa después de ello. ¿Qué dices tú? Has planteado esta expresión, Carmen, el nunca más, y esa es una necesidad para el país. Me parece que en México tenemos una necesidad de la cultura de paz y una necesidad de reconstrucción, pero solamente se puede caminar en ese sentido a partir de las comisiones de la verdad. Esta posibilidad que plantea el ejercicio de la consulta y el eventual procesamiento de los asuntos del pasado son también el que la sociedad mexicana pueda afrontar finalmente tantas violaciones de derechos masivos que ha sufrido la sociedad. Pero es una necesidad precisamente para esa etapa de reconstrucción hacia la que debemos caminar, como lo han vivido muchos otros países donde se ha hecho a partir de estas comisiones de la verdad. Si no se procesa ese tipo de agravios, seguiremos con esas cicatrices abiertas, seguiremos sin la posibilidad también de reconstruirnos como sociedad, Carmen. Ni más ni menos. Bueno, pues recordando al obispo Gerardi, que estamos hablando del caso guatemalteco,
pues frases de este obispo que marcó una época sin duda y que contribuyó de forma definitiva al punto de quiebre que ha vivido Guatemala en los últimos años en esta materia. Alguna de las frases de Gerardi era: mientras no se sepa la verdad, las heridas del pasado continuarán abiertas y sin cicatrizar. Conocer la verdad duele, pero sin duda es una acción altamente saludable y liberadora. Vamos a una pausa y regresamos, si les parece, en un momento más con ustedes. Buzón de voz. Envíanos un mensaje de voz por WhatsApp al 5574 32 32 73, 5574 32 32 73. Incluye tu nombre y lugar donde vives. Tu opinión nos importa. Aristegui, en vivo. Continuamos. Entérate. Los mejores momentos. Aristegui en vivo. Entrevistas. Análisis. Debate. Investigaciones especiales. Último momento. Y más. Consulta la sección Entérate en www.aristeguinoticias.com. ...2020, la pandemia. José Ramón Cosío. Viernes, 12 del día, tiempo del centro. En vivo por www.aristeguinoticias.com. Mantente informado sobre los hechos 2020, más la importantes pandemia. de México y el mundo. José Ramón Cosío. Síguenos en Instagram, Viernes, 12 del día, tiempo del Aristegui centro. Online, En vivo por y activa tus notificaciones para que no te pierdas el mejor contenido. Notas, videos, columnas, investigaciones especiales y más. Aristegui, en vivo. Regresamos. Lo mejor de Aristegui Noticias. Durante la conferencia de prensa de este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que por primera vez en México se lleva a cabo una consulta constitucional. Terminamos la semana
Y la noticia importante es de que por primera vez se va a llevar a cabo una consulta constitucional, en este caso para decidir si se inician procesos garantizando derechos humanos en contra de los expresidentes de la República. El primer mandatario adelantó que nadie debe preocuparse más de la cuenta por el aval de la consulta ciudadana. Sostuvo que el pueblo es inteligente y sabio y sabrá votar por lo que considere más importante para el país. También que nadie se preocupe más de la cuenta. Nuestro pueblo es inteligente, es un pueblo sabio, es un pueblo que sabe tomar decisiones y va a votar por lo que considere más importante para el país, para la nación. López Obrador consideró también que es muy extraño, dijo, el que haya salido una nueva caravana migrante desde Honduras en víspera de la elección presidencial en Estados Unidos. Les quiero decir también con toda la sinceridad que nos caracteriza, hablando con franqueza, que nos parece muy raro, es muy extraño el que salga esta caravana en víspera de la elección en Estados Unidos. Es mucha casualidad. Consulta esta y toda la información en www.aristeguinoticias.com. Aristegui en vivo. Mesa de análisis. Bueno, estamos en esta discusión necesaria, tan importante para un país como esta que está teniendo lugar en México, a partir precisamente de este ejercicio de esto que está ocurriendo con un presidente que solicita, que pide una consulta popular, que la Corte Suprema responde de esta manera, que no niega la posibilidad de que se haga este ejercicio de democracia directa, y eso es muy trascendente, más allá de la discusión del fraseo, que yo insisto, todavía tiene oportunidad la Corte de revisar en el siguiente tramo si es que finalmente las firmas, como suponemos y esperamos, lleguen ya validadas por el INE a la Suprema Corte de Justicia. Todavía falta ese tramo exactamente de cómo va a ser la consulta. Sería un poco absurdo que hubiera dos consultas. Si la pregunta del presidente se reformula y va a la consulta 1, y si la pregunta de los ciudadanos se acepta, ¿habría dos consultas o tendríamos que hacer una sola pregunta? O como dijo el consejero electoral que entrevistamos esta mañana, se pueden poner en una papeleta, en una boleta, dos preguntas. En fin, todo eso está por resolverse, Fabricio, Ana Lilia, pero creo que en el bloque anterior estamos entrando en el tema trascendente de qué tipo de cosas pueden o deben ocurrir a partir de consultar a la sociedad si quiere que haya algo que procese, que investigue las acciones políticas de los actores políticos en México en los últimos años que hayan causado daño a la sociedad, en pocas palabras. Ese es el gran eje de todo esto y es un tema nada trivial, es un tema muy importante. Yo creo que el decir que la consulta es un circo es un gran error. Al contrario, tendría que concitar a toda la población mexicana, independientemente de las valoraciones que se tengan sobre un presidente o sobre un gobierno. Esto tiene que trascender a la propia figura presidencial. Este es un tema del país, este es un tema de la nación, y el presidente ha tomado esta decisión de impulsar una consulta popular que tiene que ser, pues déjenme tomar la expresión de Juan Gerardi, el obispo de Guatemala, liberadora, porque tiene que ir de la mano de la verdad y de que se expongan los asuntos trascendentes de los últimos años en México. Así que, bueno, pues estamos en este punto
tendríamos que revisar, sí, como lo estamos aquí intentando, la experiencia internacional. ¿Cómo es que Sudáfrica llegó a un punto de reconciliación esencial? Más allá de las diferencias que son naturales y propias de una democracia, pero tiene que haber puntos esenciales de entendimiento de la sociedad para poder conducir esto con un Estado fuerte, con una sociedad fuerte, con una decisión de que hay cosas que trascienden a los partidos, a las opiniones de cada quien sobre muchos temas. Ese tema, desde luego, tiene que ser discutido también porque hay tal cantidad de agravios históricos que tienen que ser puestos por delante, más allá de los agravios del hoy por hoy. Estamos en un clima intoxicado en el debate público, un clima muy virulento, un clima en donde se expresan cosas aberrantes en términos de el odio de unos hacia otros. Y creo que también es un tema que se tiene que procesar en la propia discusión social. ¿Cómo conducir un proceso trascendente que nos permite establecer bases de claridad y de verdad y de justicia, independientemente de la diversidad de cada quien, que eso es muy importante, pero al final de cuentas hay asuntos que tendrían que ponerse por delante? No sé si México está en esta tesitura, no sé si México está en la tesitura que estuvo Sudáfrica, que estuvo Guatemala, que estuvo Perú, otros países que dieron pasos en el sentido de las comisiones de la verdad o aceptar que la ONU nombre a un grupo de expertos independientes absolutamente especializados en investigación criminalística, judicial y penal para colaborar en casos específicos e investigar lo que no se ha investigado en México. Ese es el gran asunto, Fabricio. No sé qué pienses. Sí, estaba pensando en lo que decías de Guatemala. Un amigo mío, novelista muy exitoso, que ahora vive en los Estados Unidos, Horacio Castellanos Moya, fue el encargado de redactar el final, digamos, de este informe de Nunca Más en Guatemala, y una de las cosas que comentaba él después de este proceso, que fue, digo, personalmente para él muy doloroso, muy difícil, imagínate redactar tanta desaparición, tantos agravios que cometieron los militares, los paramilitares en poblaciones indígenas, etcétera. Decía que finalmente lo que se había logrado, digamos, era convertir el deseo, la indignación, el deseo de venganza en el deseo de seguir juntos, digamos, después en una sociedad, ¿no? Esto tiene que verse, y tienes toda la razón, como un asunto de Estado y la sociedad como un asunto de todos. Es necesario dar un punto final a la impunidad, es necesario dar un punto final a los agravios, a los saqueos, a la corrupción rampante, a las masacres, y creo que uno de los modelos que están funcionando, me parece, al oír el informe sobre Ayotzinapa, es ese. Tienes ahí una combinación de agentes del Estado, ¿no? Encinas, del lado del gobierno, la comisión de la Fiscalía, y por otra parte la participación tanto de las víctimas como del grupo interdisciplinario de expertos. Tienes a los forenses internacionales, etcétera. Creo que es un buen modelo que nos permitiría efectivamente cerrar de alguna manera el pasado, pero aquí ya estamos especulando hacia dónde habría que ir, y una cosa pues que planteaban... Pues de eso se trata, ya, Fabricio. Oye, de eso pues se trata. Una cosa que planteaban... ¿Dónde queremos ir? Exacto, justo. Es hacia dónde, es decir, hacia dónde nos conduce este procesamiento de la indignación y del agravio. Yo creo que una de las cosas que dijo Ana Lilia me parece muy importante, que también tendríamos
que transitar hacia una transformación institucional de la justicia mexicana, ¿no? No solamente porque no puede procesar todo lo que ha pasado en estas 4 décadas, sino también porque está contaminada, digamos, por los pactos de silencio, por la impunidad, por esto que llamabas tú el formalismo, la literalidad de ciertos abogados. Y creo que una de las cosas importantes de lo que sucedió ayer es que así como ahora podemos debatir, por ejemplo, sobre el presupuesto, sobre el camino económico del país, sin ser economistas, también podemos debatir sobre el camino de la justicia sin ser abogados. Creo que es importante, digamos, claro, abrir a todas las opiniones, al debate público, efectivamente, esto. Tú te preguntas si como país estaremos en disposición, digamos, porque se necesita una altura de miras, digamos, como sociedad, también para ejercer la justicia transicional y dejar de lado eventos y lenguaje, un lenguaje también que no permite, digamos, debatir, que no permite la verdad, sino que adjetiva, enmascara. Eso habría que dejarlo. Yo creo que sí, que la disposición social en su mayoría está, digamos, a favor de que hay un derecho a conocer lo que sucedió, un derecho a la verdad, y que se tiene que procesar todo esto de una manera adecuada. Y una de las cosas que hay que decir de entrada es que los delitos, los crímenes de lesa humanidad no prescriben y que ahí la Comisión Interamericana ya tiene una resolución que empezó en el caso de Perú, ¿no? Totalmente de acuerdo, suscribo lo que estás diciendo, Fabricio, coincido plenamente. Ana Lilia, bueno, estamos cerrando la mesa. ¿Con qué te despides? Al final de cuentas, es un gran momento para el país, es un momento que tiene que ser cuidado, construido, dirigido por la sociedad hacia la ruta que la sociedad quiera, y no creo que pueda ser otra ruta más que la de la verdad, la justicia, la transparencia, uso de nuevo al guatemalteco, al obispo guatemalteco, en cierto sentido, una acción colectiva, liberadora, que permita que la sociedad mexicana, bueno, pues establezca con mucha claridad, con mucha transparencia, los ejes del país que queremos ser, un país que tenga Estado de Derecho, un país que no permita la impunidad, un país que no tenga corrupción, un país que procese a los que abusan del poder, un país que no esté sentado, impávido frente a una montaña de muertos, un país distinto al final de cuentas, el país que quisiéramos ser y que desde luego requiere necesariamente, ese es el punto categórico, de la participación de la sociedad. Este es un tema que trasciende y debe trascender efectivamente al formalismo y a las propias autoridades, sean quien sea. En este caso es un tema, como dice Fabricio, de Estado, de sociedad, y por eso este punto de la consulta puede ser un gran detonador, debe ser un gran detonador de debate público, de discusión pública, de ir pensando y no dejarle en manos solamente de la cúpula de poder qué es lo que nos gustaría que ocurriera y empujar para que los que tienen el mandato pues también tomen acciones y actúen en consecuencia. Si nos imaginamos, y ya hay que estar pensando en eso, si nos imaginamos que figuras transicionales como la CICIG en México, por decir algo, bueno, implicaría que el presidente de la República le pida a la ONU que se constituya una comisión tipo CICIG, en donde no unas buenas personas vengan a México a darnos consejos, no, en donde unos buenos técnicos, criminalistas, forenses, abogados, peritos, gente especializada en hacer investigaciones, como el caso Ayotzinapa, tal cual lo has dicho, Fabricio, el ejemplo es perfecto, tal como en este momento el Estado mexicano tiene en México hoy a gente absolutamente especializada, técnicamente preparada, capacitada, los mejores de la región para contribuir en una investigación criminal como el caso Ayotzinapa, eso a lo bestia, eso
en relación al país entero. Si eso es lo que está en el horizonte, entonces sí, creo, podríamos imaginar un proceso transicional de gran envergadura. No puede quedar, yo digo, en un ejercicio catártico de decir, ya dije que sí, me gustaría que los procesaran y ahí muere. No, tiene que ocurrir algo en consecuencia. Si se va a convocar al aparato del Estado para que millones de personas digamos sí o no a algo, y por eso el gran reto del debate público es esencial. Abrir los espacios, escuchar las voces, conducir la discusión para que al final de cuentas ocurra algo. Ana Lilia. Así es, Carmen. Como periodistas nos ha tocado conocer, nos ha tocado documentar y muchas veces nos ha tocado revelar ese tipo de agravios que hoy tenemos como sociedad. Y has descrito también el tipo de sociedad que quisiéramos ser. Tenemos experiencias internacionales, la guatemalteca, el caso de Colombia, de El Salvador, del Congo, Sudán, Filipinas, en fin, muchos países donde se ha caminado rumbo a esa justicia transicional y donde de lo que se trata es de una reconstrucción social. Yo lo vería en ese término, lo vería con esa finalidad, y a mí me parece que es un momento decisivo que puede ser a partir de esa consulta y a partir de cómo se vincule su resultado, puede ser la gran oportunidad de México para caminar rumbo a esa transición, que de lo que se trate sea de caminar por una reconstrucción social. Ahora mismo que tenemos una sociedad tan polarizada, una sociedad que está tan dividida y que lo vemos con el tipo de expresiones que generó, por ejemplo, la discusión misma de la consulta. Creo que es un momento histórico para que se pueda procesar todo ese tipo de agravios que nos tienen hoy tan desunidos. Me parece que puede ser la gran oportunidad para México y que se puede aprovechar esa experiencia internacional para finalmente saldar esas deudas que tenemos como sociedad y caminar rumbo a una reconstrucción de las instituciones, una reconstrucción de la sociedad y todo para que llegue a México ese nunca más. Fabricio, para cerrar, ¿qué dices? Sí, yo creo que lancemos pues esta propuesta de una comisión de la verdad. Vamos a ver, hay que digamos, armonizar lo que la sociedad está queriendo, que creo que es mucho más, como dices, Carmen, como dice Ana Lilia también, es mucho más que decir, sí estoy a favor de que enjuicien a los expresidentes y a los gobernadores, etcétera. Necesitamos un mecanismo primero para conocer y después para procesarlo esto como sociedad. Es decir, no es cualquier cosa. Lo que se vivió en muchos países de América Latina, ya dijimos el caso de Guatemala, el caso de Perú, el caso de Colombia, ha sido un debate fuerte, digamos, una cantidad de dolor que hay que procesar como sociedad y que hay que encauzar, ¿no? La indignación está ahí y me parece que tendríamos que encauzarlo hacia efectivamente un punto final que no es el punto final de olvidemos y sigamos adelante, sino procesemos toda la indignación y el dolor que ha habido en estas 4 décadas. Creo que tiene que ser armonizada la idea, digamos, de la conducción desde el Estado con la sociedad. No puede quedar simplemente en una votación, y lo vimos ayer en la calle frente a la Corte, ese ambiente que había de esta manifestación espontánea de la gente que venía de Ciudad Nezahualcóyotl, que venía por ejemplo, los electricistas que se habían quedado sin trabajo con Calderón. Es decir,
había de todo ahí, víctimas de la violencia en Veracruz, etcétera, había de todo. Ese es lo que hay que tomarle la temperatura con toda precisión y tener una salida institucional para toda esa indignación, de tal manera, digamos, que no sigamos repitiéndonos en nuestros conflictos cotidianos y en esto que se ha llamado polarización, que en realidad yo lo veo como un conflicto que no tiene una manera de procesarse, ¿no? Bueno, pues ahí está esto, y el papel del presidente es muy importante, evidentemente, el tema de la polarización, de generar una circunstancia de esta naturaleza también es muy relevante. Creo que el presidente tiene que analizar el papel que le toca jugar en un contexto histórico como este. En Sudáfrica hubo un Mandela, ¿no? En Sudáfrica hubo una conducta política de enorme altura, en donde a pesar de que Mandela estuvo 15 cuántos años en la cárcel y vivió en carne propia el agravio principal de perder su libertad, pues por eso Mandela es Mandela, porque al final de cuentas apostó por una reconciliación esencial, sin eliminar las diferencias, que no se trata de eso, sin eliminar los puntos de vista de cada quien, sin eliminar lo que es propio de una democracia, el gobierno, la oposición, la crítica, eso no se tiene que eliminar jamás, pero hay un asunto esencial que debe conducir lo que evidentemente esperaríamos, creo yo, como sociedad, y por eso los casos internacionales y los ejemplos inspiracionales, estilo Mandela, pues son importantes de traer a la mesa para revisar cómo sí, para revisar cómo en otros países se pudo dar un giro esencial de una realidad X a una realidad Y, que desde luego tendrá muchísimos problemas y situaciones en la realidad Y, pero desde luego superó asuntos como el apartheid para llegar al caso extremo de un régimen tan opresor para los negros de mayoría negra, un país dominado por los blancos, por hablar de un caso. Hubo una conducción política que es esencial, y ahí el presidente López Obrador tiene que analizar el papel que le toca jugar. Desde luego tiene una base social impresionante el presidente mexicano, no hay la menor duda, y una responsabilidad histórica. Yo celebro que el presidente López Obrador haya enviado a la Corte la petición de consulta. Yo celebro que la Corte haya reconocido la constitucionalidad de la materia de la consulta. Celebro que la sociedad mexicana haya sumado las firmas para sacar otra pregunta. Y celebro que la Corte, o celebraría que la Corte revise el tema de la segunda pregunta y eventualmente surgiera una pregunta definitiva si es que las dos preguntas van obviamente en el mismo sentido. Desde todos los puntos de vista estamos en un momento muy relevante, muy importante. El papel que nos toca como medio de comunicación, como periodistas, como sociedad, como ciudadanos, pues es importante, pero es esencial que la gente, que el público, que la audiencia, que los ciudadanos estemos involucrados en lo que significa discutir y debatir qué es lo que queremos que ocurra y cómo queremos que ocurran las cosas. Así que celebro el momento que se está viviendo y confío en que tendremos la altura, como dice Fabricio, de que esto se conduzca hacia un territorio que genere cosas positivas para esta sociedad, y no puede haber nada más positivo que la verdad, que la justicia y que una nueva realidad que nos toca construir juntos. Así que bueno, respecto a la pregunta de la Corte, pues ciertamente se podría mejorar, porque la pregunta que quedó ahí pues ciertamente es suficientemente amplia, ambigua, interpretable, y puede pues evidentemente pues desaprovecharse un momento para la historia de esta manera. Si los ministros de la Corte encuentran que hay posibilidad, con motivo de la segunda pregunta, de revisar y frasear de nuevo algo que incida de una manera muy definitiva con el sí o con el no de una sociedad, pues yo creo que sería muy relevante. Ya lo veremos y lo seguiremos platicando, Fabricio y Ana Lilia. A los dos les mando un fuerte abrazo. Gracias por estar aquí con su inteligencia, con su sensibilidad y con todo lo que han hecho pues en sus respectivas trayectorias, y que estoy segura seguirán poniendo al servicio de esta sociedad. Gracias, Fabricio. Gracias, Ana Lilia, a los dos, y muy buenos días. Buenos días. Gracias, Carmen. Gracias, Ana Lilia. Buenos días. Buenos días. A los dos, gracias.
Hablando de agravios nacionales, hoy es 2 de octubre 1968. Todo esto, hay que decirlo también, a la memoria de los que perdieron la vida batallando por una democracia, a la memoria de los que perdieron la vida pues dando su esfuerzo, su trabajo, su